La ludopatía. ¿Sabías, por ejemplo, que la ludopatía es una enfermedad y que puede hacer que las personas lleguen a perder incluso su trabajo? Hemos visto como aquí en Estados Unidos jugadores de las grandes ligas han sido suspendidos por no poder controlar ese deseo de apostar. Para hablar de este tema está con nosotros el día de hoy la psicóloga Ana María Stroh, para que nos oriente sobre lo que significa la ludopatía. Doctora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. No, un placer, un placer. Fíjense, es muy, pero muy importante este tema de la ludopatía porque muchas personas tienen esta enfermedad sin saberla, no tienen conciencia de la enfermedad. Y lo primero que tenemos que decir de la ludopatía, que es una enfermedad y lo tenemos que ver como cualquier adicción, es una enfermedad adictiva sin sustancia, porque tiene que ver con el comportamiento, es una enfermedad del comportamiento. Y es tan, pero tan fuerte como la adicción, por ejemplo, a la cocaína. Solo que generalmente lo vemos tal vez como socialmente aceptado y no nos damos cuenta de cómo se puede deteriorar las relaciones familiares, las relaciones personales, cómo esta enfermedad termina, si se quiere, deteriorando la vida de ese ser humano que sufre esta enfermedad. Entonces, lo primero que quisiera que quedara clarísimo para toda la audiencia, que es una enfermedad. ¿Y cómo sé si tengo esta enfermedad? Fíjense, si mi vida está planificada en función del juego, es decir, permanentemente pienso solo en jugar, incluso dejo de hacer cosas que tienen que ver con mi cotidianidad, desatiendo mis responsabilidades familiares, desatiendo mis responsabilidades laborales, estoy posiblemente delante de una adicción al juego. Y para ello es necesario que busques ayuda, porque muchas veces esta compulsión al juego es muy, pero muy compleja salir por nuestros propios medios, porque como toda enfermedad, en algunos casos incluso requiere de alguna medicación por parte de un psiquiatra. Entonces, es súper importante el que podamos identificar y algunos pueden decirme, ¿cómo lo sé? Bueno, hay un incremento, por ejemplo, en el número de apuestas que realizas. Permanentemente piensas y tienes el pensamiento constante de que siempre hay la posibilidad de ganar. ¿Te consideras una persona ganadora? Y entonces algunos me dirán, Ana María, pero es normal que yo me considere una persona ganadora si estoy jugando. Estadísticamente, racionalmente, la probabilidad de éxito cuando yo estoy ante una actividad de azar es muy baja. Y el problema con la adicción al juego y la ludopatía es que nuestra corteza prefrontal no se activa. Estoy muy conectado con la dopamina que genera la excitación del juego y hace que yo no razone adecuadamente y no me dé cuenta de esa estadística natural y normal de pérdida. Entonces, incluso puedo disfrazar la pérdida como ganancia. Y esa es una de las características básicas de la ludopatía. Ahora, ¿se puede modificar esta especie de recompensa que sienten las personas que apuestan? Porque hemos visto casos como lo que ha significado estos jugadores de las grandes ligas, que no han tenido necesidad de dinero y aún así no pueden controlar su deseo de apostar. Excelente tu pregunta, porque tiene que ver incluso, no es algo que está exclusivamente a las personas que tienen algún problema financiero o una necesidad urgente de dinero. Cualquier persona puede caer en esta enfermedad, porque tiene que ver con el sistema de recompensa. Cuando yo estoy enfermo, el sistema de recompensa se altera y hay una distorsión del pensamiento. Yo creo que estoy ganando a pesar de que todos los que están a mi alrededor ven claramente la pérdida. Entonces mi cerebro comienza a falsear la realidad y empiezo a pensar y a creer que efectivamente estoy cerca de ganarlo. Incluso puedo ver la pérdida como, bueno, ahora perdí, pero me aproximo al éxito. En la próxima sí va a ser el tiro de gracia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente perdemos el control y por eso es que hablamos de una conducta impulsiva, o sea, una persona que no tiene la capacidad racional de
contenerse, de autorregularse y decir no, esta es la última y efectivamente esta va a ser la última. Siguen y siguen jugando hasta perderlo absolutamente todo. Vemos personas, lamentablemente, que pierden su casa, hipotecan su casa, o sea, caen en la ruina y llevan a la ruina a toda la familia. Y al final de toda esta historia estamos delante de una enfermedad. Ahora, ¿cómo hacer para dar ese primer paso? Porque muchas personas lo asocian a la recreación. No, es que yo juego caballos o la lotería o voy a un casino para recrearme. Sí. Fíjate, uno de los puntos centrales es poder identificar cuánto tiempo estoy dedicando a esta actividad recreativa, porque efectivamente puede ser una actividad recreativa, siempre y cuando yo tenga autocontrol. O sea, aquí el tema del autocontrol es el punto central, que no se me vaya de las manos, que yo pueda incluso decir, yo voy a ir este domingo a jugar caballos, voy a tener para este juego y entender el concepto de juego, juego de azar, que puedo ganar, también puedo perder, y estoy disfrutándome este juego, y voy a invertir. Y fíjense bien, ni siquiera usar la palabra invertir, voy a gastar, porque tu cerebro tiene que entender que es una actividad recreativa, así como, por ejemplo, ir a un restaurante o ir a una actividad en donde yo pago por una entrada, entonces voy a gastar y no invertir, porque cuando hay el concepto de invertir, permanentemente está esa relación ganancia que hace que yo distorsione mi relación con el juego. O sea, si yo no pierdo esa relación que en cualquier momento yo puedo recogerme, en donde yo digo voy a jugar X cantidad de dinero que generalmente no se exceda al 2% de tu ingreso neto mensual, que yo pueda incluso decir, solo voy a jugar, por ejemplo, en tal actividad, no voy a jugar en todo, sino en esta actividad concretamente, en ese momento estoy delante de una persona que conciencia y se puede hablar de recreación. Pero si es compulsivo, si es algo que no puedo limitar en cuanto a permanentemente quiero más y quiero más y quiero más y entro a una hora y pueden ser las 2 3 de la mañana y sigo jugando, ahí estoy claramente delante de una persona que no controla sus impulsos y que racionalmente no está pensando. Esto es súper importante porque pensamos que el otro no quiere pensar, no, es que perdió su capacidad, ese cerebro perdió su capacidad de conectarse con la realidad. Por eso es tan importante la ayuda profesional y por eso es tan importante quienes acompañan a este enfermo en este proceso de buscar la sanación, buscar la cura. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa por la mente de un ludópata? Porque quizás no acepta que tiene un problema de adicción y de qué manera los familiares pueden ayudar a que reciba un tratamiento. Porque si es una enfermedad, mi pregunta es, ¿tiene cura? Sí, sí, sí. Y es bueno que demos un mensaje de mucha esperanza. O sea, sí tiene cura, sí hay la posibilidad de cambio, pero lo primero que tenemos que reconocer es que hay la necesidad de ser atendidos. O sea, no es algo que lo puedes manejar solo. Y tal vez ese es el punto inicial dentro de todo el proceso, que la persona involucrada entienda que no puede sola y que necesita ayuda y entienda la magnitud del problema. Nosotros generalmente le pedimos a los familiares y a las personas que acompañan a un ludópata que busquen no cortar la relación, porque muchas veces, y es natural, porque, bueno, se genera un conflicto familiar a Sí. una escala importante, porque se destruye el patrimonio de la familia. Generalmente se corta la relación con esta persona ludópata, no se entiende esto como una enfermedad, consideramos que el otro a voluntad propia o con su propia capacidad de autorregularse va a poder hacerle frente a la enfermedad y resulta que no. Entonces, lo primero que le pedimos a los familiares es no emitir juicios, no descalificar, no señalar, sino comenzar a entender el sufrimiento, porque esa persona, aunque ustedes no lo crean, y podemos pensar que es irresponsable, no, esa persona está sufriendo, esa persona es víctima, y tenemos que verlo de esta manera. Y en este no juzgar, yo voy a poder establecer cierta empatía
con el ludópata. ¿Y cuál es el objetivo? Empezar a introducir a través de preguntas para que el otro comience a hacer ese insight. Insight es un término en inglés que no hay traducción al español, que implica como esa luz interna, que pueda comenzar el sujeto a empezar a activar su neocorteza, su capacidad de razonamiento y poderse dar cuenta de cómo está siendo engañado por el propio juego. Porque en muchos de los casinos, por ejemplo, están diseñados para falsear la pérdida. Estoy jugando e incluso son entrenados las personas que están dentro de los casinos para decirte, bueno, ahora perdiste, pero esto no es una pérdida, te aproximas a la ganancia. O sea, hay todo un ambiente de falsedad con respecto a la pérdida. Y es necesario ayudar a esa persona a tomar conciencia de hacer contacto genuino con la pérdida. Y es así como poco a poco esa persona puede entender el problema. Otra manera también es que pueda ver las consecuencias de esta adicción que ha generado en su entorno familiar, que esa persona pueda ver las consecuencias de este juego. Entonces, es un trabajo de acompañamiento desde la compasión, desde incluso el comprender ese sufrimiento, como realmente vamos a poder ser efectivos. Desde la crítica, desde el señalamiento, nunca vamos a poder realmente tener esa línea de comunicación con el ludópata, que El es el objetivo. El ludópata objetivo al final es poder ayudar. ¿Mm? pudiese tener carencias afectivas que le hagan tener este tipo de comportamientos, porque usted dice que se basa en comportamientos. Y si en una familia, por ejemplo, ninguna persona es dada al juego o a la apuesta, ¿qué hace que esa persona pueda tener una inclinación a esta enfermedad? Súper importante tu pregunta. Generalmente detrás de todo ludópata hay una persona que tiene algún trastorno. A veces hay una bipolaridad que no ha sido diagnosticada y en la bipolaridad, por ejemplo, tiene la fase de manía, en donde hay una euforia, en donde creo que me voy a comer el mundo y esas personas están como muy propensas o son muy vulnerables a caer en una ludopatía. Entonces, puede haber un trastorno bipolar, como ya te dije, puede haber una depresión y utilizo el juego como un mecanismo de evasión. Puede haber un déficit de atención, puede haber una gran frustración en alguna área de mi vida o un duelo, estoy atravesando por un duelo que no logro conectar o que me cuesta conectarme emocionalmente y una manera de evadir la emoción es ir al juego. Entonces, pero eso ya lo hacemos ya en consulta, ya a nivel profesional, todo psicólogo, todo psiquiatra, profesional de la salud, sabemos que detrás de un ludópata generalmente hay otras patologías no diagnosticadas. Por eso es tan, pero tan importante el ver la ludopatía no como una simple irresponsabilidad, sino como una persona que está sufriendo, que no sabe cómo, que no tiene las herramientas, que perdió sus herramientas personales para poder autorregularse con el tema del juego. ¿Mm? Además de la terapia psicológica, ustedes como especialistas utilizan otros medicamentos, por ejemplo, como para ayudar a la persona que tiene esta enfermedad. Sí, fíjate que cuando se arranca el proceso, lo primero es poder identificar qué grado de adicción existe. Porque si la adicción es muy alta, obligatoriamente se puede pensar en hacer una interconsulta psiquiátrica. En este caso yo soy psicóloga y yo tengo que remitir a esa persona a un psiquiatra para que posiblemente lo medique porque hay una gran ansiedad que tiene que ser manejada químicamente para que esa persona pueda enfrentar lo que significa el no jugar. Porque el no jugar va a generar un síndrome de abstinencia que hace que esa persona pues caiga en alteraciones emocionales importantes y eso requiere de un tratamiento químico dado por un psiquiatra. ¿Qué hacemos nosotros los psicólogos? Nosotros los psicólogos lo que utilizamos es la palabra como herramienta y buscamos activar esa área del cerebro que en algún momento fue desactivada, que tiene que ver con la neocorteza cerebral y que fue desactivada por el exceso de dopamina, por la búsqueda constante. O sea, la persona ludópata tiene alterada su sistema de recompensa dentro de su cerebro. Entonces tenemos que volver a reestructurar, si se quiere, esas conexiones neurológicas que tienen que ver con la razón. Y eso lo hacemos
en terapia y obviamente trabajamos también y revisamos qué es lo que hay de fondo, qué es lo que está detrás del juego, por qué esta persona juega de esta manera y cómo el juego terminó siendo un mecanismo o una vía de escape a otro problema mayor. ¿Tiene algo que ver el resultado del juego? Es decir, la persona recibe una recompensa solamente por el hecho de jugar o de apostar, independientemente de si gana o pierde. Y si pierde, ¿esto nos refuerza más ese sentimiento de ansiedad y de depresión? Sí. Fíjate que para los que no tenemos ludopatía nos cuesta entender cómo es que esa persona perdiendo puede sentir que está ganando. Porque cualquier persona racional, pues hace un intento, pierde, hace otro intento, pierde, hace otro intento, pierde, listo, ya. Pero una persona enferma, el sistema de recompensa está alterado y aún perdiendo tiene la creencia firme de que va a ganar. Y tal vez ese es el punto central dentro del proceso. Dentro del proceso, por ejemplo, podemos hablar quienes tienen un bajo nivel de adicción. ¿Qué es lo primero que se le pide? Bueno, identifica pautas para jugar con el menor riesgo. ¿Eres capaz de establecer pautas para jugar? Es decir, vas a jugar cuánto tiempo, qué cantidad de dinero vas a colocar en este juego, sabiendo que ese dinero hay una altísima probabilidad que se pierda. Entonces, cuando yo establezco estas pautas, yo estoy hablando de una persona que racionalmente está autocontrolándose. ¿Sí? Y el que tú puedas incluso dentro de esos espacios de juego poder identificar la manipulación del entorno. Eso también es sumamente importante y ayudamos al paciente a que vea esa manipulación. ¿Qué es lo que me dicen cada vez que pierdo dentro de ese espacio de juego? Que pueda incluso ver con calma todos los estímulos visuales, porque hay luces, hay música, hay una serie de elementos sensoriales que estimulan a tu cerebro a pensar que estás ganando. Luego hay un tema impresionante que tiene que ver con la velocidad. Generalmente la pérdida te la dan en pedacitos cortos, pero inmediatamente te dicen, pero puedes volverlo a intentar. O sea, no te da la posibilidad de Sí. reflexionar y ser consciente de la pérdida. Entonces, el que tú incluso comiences a identificar esto, a darte cuenta cómo estás siendo manipulado por el sistema, eso te va a permitir apartarte un poco de la manía o de la compulsión de jugar y empezar a reflexionar qué es lo que necesitamos. Nosotros lo que tenemos que hacer es que ese sujeto pueda por sí mismo volver a tener autocontrol, autogobierno de sí mismo, que pueda autogestionar, ¿no? Ese deseo, ese impulso. Doctora, gracias por esta información porque yo seguía pensando que era una conducta de irresponsabilidad, no tenía conciencia de que era una enfermedad, que la persona necesita empatía y sobre todo ayuda de un profesional. Así que me quedo con ese mensaje de empatía y de apoyo. Feliz día para usted y gracias por compartir con nosotros en Buenos Días. Ha sido un placer. Era la doctora Ana María Stroh hablando el día de hoy en su posición de psicóloga sobre esta enfermedad llamada ludopatía.